Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders of the storm, into this house we're born. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio. Conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Bueno, una madrugada más aquí al pie de la trinchera, ¿no? Para descubrir esos misterios que envuelven la historia. Y bueno, hoy nos vamos a juntar aquí la triada, ¿no? En el estudio y luego ya el cuarteto, los Beatles de la historia, ¿no? Con Viracocha, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola Viracocha, ¿qué tal? Muy buenas noches, podemos jugar al mus si quisiéramos. Encantado de acompañaros una noche más y bastante para todos los temas que vamos a tratar, que van a ser muy interesantes. Exacto. Y como siempre aprenderemos cosas que no conocíamos. Efectivamente, y hoy tenemos aquí Caballero de la Noche, Charlie, Dios mío. Buenas noches, por fin otra vez aquí reunidos todos en este cónclave especial que vamos a hacer esta noche. Hace mucho tiempo que no estábamos todos juntos. Efectivamente, ha caído el último bastión del Estado Islámico y aparece Charlie. No sé si tendrá relación. Puede ser que te hayan liberado o se hayan cansado de ti. No, pero he vuelto. Has vuelto. Ha vuelto. Puede ser que estuviese combatiendo por ahí en una de esas guerras, ¿no? Bueno, a lo mejor estaba informando solo, pero ya está. No me veo yo portando armas así. Pero bueno, y aquí tenemos a Charlie. Bueno, y tenemos aquí a nuestro colaborador e historiador Rubén Villamor, que regresa de la China milenaria, que ha estado haciendo un viaje de 3 semanas de investigación, ¿no? Nutriéndose para sus nuevas producciones literarias y bueno, hay que aprovechar eso, la reciente viaje a China para hacer hoy, pues vamos a hacer un especial de China, ¿no? Ni hao, antes que nada, ya que vamos a hacer un especial de China, no sé si nos escuchará algún chino, pero bueno, yo por si acaso saludo. Y sí, ha sido un viaje apasionante. Bueno, yo mismo envié a John un vídeo que colgó en el Facebook del Chupacabras, en el puente Marco Polo. Y bueno, vamos a tratar temas muy interesantes y adelanto que hoy se va a contar aquí en el Chupacabras una historia que se va por primera vez a narrar fuera de China. O sea, vamos a ser los primeros en el mundo, fuera de la República Popular de China, que vamos a contar una historia muy interesante. Además, en esta primera parte, hoy podríamos decir que todo el programa va a ir dedicado a China, pero en la primera parte vamos a detallar unos sucesos, podríamos decir, bastante traumáticos, la matanza de Nankín en China durante la Segunda Guerra Mundial y dentro de esas sangrientas luchas que mantuvieron los japoneses y los chinos. Podemos decir que el frente del este era sangriento, pero todavía más el frente asiático entre China y Japón. Al mismo nivel. China tuvo 22 millones de muertos, algunos lo elevan a 25, pero vamos, casi las mismas víctimas mortales que tuvo la Unión Soviética. Y incluso en esa guerra se llegaron a usar armas químicas y todo. Armas químicas, bacteriológicas, se hicieron experimentos humanos, fue además una devastación monumental. Esto solo se alcanzó en el frente ruso y en el frente chino. Como estos dos escenarios, no hubo otro teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial tan salvaje y tan bárbaro. Y en la segunda parte del programa pues nos adentraremos en el mundo conspiranoico y el mundo de la actualidad de China. Habrá una tercera guerra mundial, la liarán los chinos, no la liarán, qué pasa con las
grandes potencias, ahora lo que se está hablando, ¿no?, de esa guerra comercial que mantiene en Estados Unidos con China, con esos famosos aranceles, que cada día que habla uno, sube la bolsa, baja la bolsa, estamos a merced de los chinos. ¿Quién lo iba a decir? En el siglo XIX, cuando esa primera guerra del opio, ¿no?, cuando los británicos ahí porque les saliese gratis el té, la liaron, ¿no? Y ahora, fíjate, dependemos totalmente de ellos. Aquí, quien les habla, John Constantine, antaño cazador y perseguidor de demonios, hoy reformado ciudadano, quien esta madrugada de Onda Polígono Toledo tratará de que no se descabale mucho este chupacabras. Y bueno, hoy haré de maestro de ceremonias, ¿no?, de Fu Manchu, como en aquellas películas míticas de la Hammer, ¿no?, el malo Fu Manchu, qué malo que era, ¿eh? Un gran villano. Cómo se estereotipaba en aquella época los chinos, ahí siempre. Pues hoy haré un poco de Fu Manchu, pero de Fu Manchu bueno, guiando a este chupacabras para que no se descabale y no nos vayamos de madre y nos pasemos del tiempo. Pues aquí y ahora, sin más dilación, da comienzo este chupacabras. Gong. Hoy, en la otra historia, hablaremos de esa famosa guerra chino-japonesa y nos adentraremos además en los incidentes que tuvieron lugar, esos sangrientos incidentes en la ciudad de Nankín, esa matanza brutal que tuvo lugar allí. Primero, unos pequeños antecedentes. En el siglo XIX podíamos decir que China todavía prácticamente se encontraba en una fase casi medieval, ¿no?, muy poco avanzada. Japón en 50 años pasó de la época en la que estaba encerrada y en 50 años se desarrolló brutalmente, y China no, y China de hecho empezó a abrir sus fronteras casi obligada con esa primera guerra del opio en la que los británicos que estaban comerciando con opio dentro de China y hacían estragos con esa droga, pues el emperador prohibió la venta de opio y los ingleses pues claro compraban té a los chinos y luego pues pagaban con opio. Eso pues claro, los comerciantes británicos protestaron y se mandó allí a la flota británica pues a poner un poco en vereda a los chinos, y claro, una flota moderna como la británica se enfrentó a la flota china, que había cambiado poco en 300 años, y fue una auténtica masacre de la que las fuerzas chinas fueron barridas y empezaron a entrar, podríamos decir, puertos libres donde los países occidentales empezaron a comerciar libremente con China, a vender sus productos. Y posteriormente hubo una segunda guerra del opio con un mismo resultado, y claro, empezó a haber una especie de creciente nacionalismo chino que se quejaba de que China había sido humillada, ¿no?, de que encima estos extranjeros se encontraban en el país, hasta que se produjo pues en 1900, ¿no?, la famosa revolución esta de los boxers, de boxeador, ¿no?, de esta especie de secta, ¿no?, que querían echar a los extranjeros porque entendían que estaban humillando a China, y que no fue apoyada tácitamente por la emperatriz, pero tenía totalmente su complacencia. Al final, pues esta revolución de los boxers fue masacrada, empezaron matando a misioneros por la zona del norte de China, luego se extendió por todo el país. Esa famosa película, ¿no?, de 55 días en Pekín, donde las delegaciones internacionales fueron aisladas durante 55 días hasta que llegaron tropas de todas las potencias para liberarles. Por cierto, Rubén, me comentaste que esa legación de tropas internacionales que se encontró en Pekín fue dirigida, estuvo al mando de un español. Sí, el gobernador Bernardo de Cologán. Yo hace menos de un mes he estado, de hecho, en el torreón principal donde fue el asedio, que es de los pocos que quedan en pie, y sí, la explicación es que como había tropas internacionales de casi 8 potencias, la única potencia que no tenía representación militar era España. Entonces, pues para evitar competencias entre unos soldados de una nacionalidad y otra, pues se puso a este español al frente. Era la forma más sensata de mantener cohesionado la coalición.
Claro, y aguantaron los 55 días de asedio, los Boxer estos prácticamente su arma no tenían armas de fuego, iban casi prácticamente con machetes, aguantaron y luego pues después de... Bueno, intervino el ejército chino, al final intervino con artillería, pero bueno, no eran comparables a las tropas de todas las naciones que había ahí. Y finalmente pues se liberó lo que sería esta zona, y esto fue lo que unos años más tarde daría origen a la República Popular, o sea, la República China. La República China, la popular, la comunista. Todavía me he adelantado 40 años. Y llegamos a la guerra, es curioso, con la guerra chino-japonesa de 1894, ¿no? Donde los japoneses en 50 años habían evolucionado brutalmente, tenían una armada que podía equipararse a las más potentes del mundo. Sus fuerzas terrestres también se habían perfeccionado, habían pasado prácticamente de la edad medieval a la edad moderna, convirtiéndose en una de las principales potencias militares del mundo en prácticamente cuestión de 25 o 30 años. Pero eso se lo da la presencia de potencias extranjeras en el país, porque cuando llega la restauración imperial, hay muchos movimientos, sobre todo de, bueno, los que llamaríamos más llamados samuráis, pero sectas sí que son un poquito más afines al bando tradicional, que no quieren, por ejemplo, la era Tokugawa fue una época larguísima en Japón, y esta gente no quería que les quitasen ese derecho, por ejemplo, a portar armas ahí vestido de esa manera. Y la presencia de, por ejemplo, holandeses, británicos, alemanes, hace que al final Japón tenga que abrirse. Y claro, no solamente porque Japón es un país que de recursos va muy limitado, entonces necesitaba apertura. Y este aperturismo lo que hace es que las potencias inviertan en el país, y Japón, claro, de pasar a matarse con espadas a utilizar la Gatling para amedrentar a los como enemigos. En el último Samurái que vimos, claro, que acabó así esa batalla, es cierto. Es un paso de gigante con respecto a todos los que le rodeaban. Y lógicamente, pues esta primera guerra chino-japonesa, pues acabó en desastre para los chinos, y consiguieron ciertas concesiones territoriales en el continente, pero que es curioso que las potencias occidentales seguidan protestaron, y estas ganancias territoriales al final se las acabó llevando la Rusia zarista con las concesiones del puerto de Port Arthur. Y claro, esto a Japón pues le creó bastante malestar, que 10 años... Hombre, obtuvo Formosa y las Islas de los Pescadores, y sobre todo Formosa, que luego hablaremos del conflicto en Taiwán y todo eso, que Formosa era mucho más importante que el puerto de Port Arthur, que al fin y al cabo era en la península de Liaodin, que es una franja muy estrecha de tierra. Pues después de la guerra ruso-japonesa, ¿no?, que en la que ya definitivamente Japón se instaura en el continente, podríamos decir que incluso, de hecho, al tomar Port Arthur, desembarcaron las tropas japonesas primeramente en territorio chino, a lo que los chinos protestaron porque veían que eso era una amenaza para su integridad. Sabían que Japón, en cuanto pusiese pie en el continente, el siguiente paso, más tarde o más temprano, iba a ser atacar China, estaba clarísimo. Y después de esa guerra, en la que ya la hegemonía de Oriente pasa totalmente a Japón, pues nos estamos abalanzando a los hechos que hemos descrito al principio, ¿no? Ese inicio de la guerra chino-japonesa con el marco de fondo de la Segunda Guerra Mundial y los incidentes de Nankín, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que Japón sigue provocando todavía. Tenemos, por ejemplo, el incidente de Mukden en el año 1931, que desde su colonia, que tenían los japoneses en Corea, irrumpen en Manchuria, se la anexionan y crean un famoso estado títere, el Manchukuo, que, bueno, la película de Bertolucci la habréis visto, El último emperador, Puyi, que ponen al emperador títere este.
2 años después, en 1933, dan otro salto y van a la provincia del norte de China, en Regé, que es donde está principalmente toda la vertiente de la Gran Muralla, en el noreste, perdón. Y bueno, 2 años después, en este caso no intervienen, pero lo que hacen los japoneses es impulsar una secesión en la Mongolia interior, en 2 provincias, Changhar y Suiyuan, que bueno, financian a los mongoles para hacer un estado independiente, y al final se secesiona ese después de una cruenta guerra entre chinos y mongoles. Y este conflicto acaba a principios del 37, justo unos meses antes de lo que va, de como hemos dicho, el vídeo que envié yo a John en el programa, el famoso incidente del puente Marco Polo. Tras este incidente del puente de Marco Polo, ¿no?, en el que por los japoneses, podíamos decir, buscaban ya la excusa definitiva para iniciar las hostilidades en toda regla, empezó una guerra brutal y total, comparable, incluso desde mi punto de vista, no comparable, incluso yo creo superada en brutalidad a la del frente del Este, porque... Yo diría igual, yo creo que ni más ni menos, igual. En el frente del Este yo creo que hacían prisioneros. Aquí, tanto japoneses como chinos, a los prisioneros... Es curioso, quiero hacer un apunte, que la guerra empieza el 7 de julio. 2 semanas después va a tener lugar el primer crimen de la contienda, y curiosamente lo van a cometer los chinos, es curioso. Va a ser en una ciudad al norte de Pekín, que era Tungchou, que había una colonia de civiles japoneses, eran todos prácticamente mujeres, niños, y los pocos varones eran comerciantes, no eran ni militares. Y van a entrar en la ciudad y van a matar a 250 personas y violar a las mujeres japonesas. Ese, curiosamente, va a ser el primer crimen de la contienda, lo van a cometer los chinos, es curioso. Rubén, sí. Una pregunta. Ese primer incidente, esa masacre de esos civiles, parece en toda regla el típico ataque de falsa bandera para justificar lo que ha de venir después. Entiendo que está perfectamente constatado históricamente, y tampoco tenemos que tirar hacia la conspiración. Sí, pero parece en toda regla lo que siempre ocurre antes de que se líen las cosas, la excusa necesaria. Sí, además estoy completamente de acuerdo contigo, Viracocha. Hablamos... no se ha esclarecido a día de hoy lo que pasó en el puente Marco Polo. Lo que está claro, los chinos sí que dispararon primero contra los soldados japoneses que cruzaron el puente. Pero sí... Podríamos hablar de un atentado de falsa bandera, y hay 2 versiones interesantes. Si te parece, las podemos comentar. Bueno, todo empezó porque la noche del 7 de julio de 1937, que es cuando va a tener lugar el tiroteo en el puente, unas horas antes habían los japoneses efectuado unas maniobras militares. Allí había un territorio colonial que tenía Japón desde la guerra de los Boxers, que antes nos ha hablado John. Tenía una concesión allí y bueno, habían estado de maniobras. En medio de esas maniobras, uno de los soldados había tenido un problema de diarrea y se había pedido permiso para ausentarse y ir allí a la naturaleza a hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Qué pasa? Que este soldado desaparece y está varias horas desaparecido. Los japoneses lo que piensan que algún grupo nacionalista chino ha secuestrado a este soldado, lo cual no era descabellado porque había pasado en otras ocasiones. Es verdad que luego se había resuelto la cosa, pero alguna vez había habido secuestros de soldados japoneses. Y bueno, y lo que hacen es exigir a los chinos que estaban en la demarcación, que era el puente Marco Polo, el río Yongding, lo que hacen es presentarse ante la fortaleza que había allí, que era Wanping, y bueno, y exigen que liberen al soldado chino, al soldado japonés, perdón. Los chinos, lógicamente, les mandan a paseo porque además no lo han secuestrado al soldado.
¿Qué pasa? Que los japoneses exigen entrar por la fuerza y bueno, uno de los oficiales se adelanta, atraviesa la línea y claro, los soldados chinos, lógicamente, están entrando en tu frontera y disparan. Y ahí se va a enzarzar un tiroteo que va a durar unas 2 horas hasta que va a llegar un mensaje de radio que por fin el soldado desaparecido ha sido encontrado. Y ha sido encontrado en buenas condiciones, simplemente que al hacer sus necesidades fisiológicas y estaba anocheciendo en ese momento, se había perdido. Un campo de maniobras y bueno, alguno está en el ejército, muy fácil perderse en una noche en un campo de maniobras, no es nada extraño. Y bueno, y la cosa no tendría que haber acabado nada, pero por los dos lados las pasiones se desatan. Y claro, empieza un tiroteo aquí, luego unos metros más abajo empieza otro tiroteo y al final ya tienes montada la de Dios. Esta es la versión oficial. Hay otra versión que dicen que los japoneses no, todo fue un montaje de los japoneses para buscar esa excusa de lo del soldado. Fue realmente todo una es verdad que se perdió el soldado, pero bueno, se aprovechó la excusa pues porque ellos querían la guerra y es cierto. De todas formas, ha surgido ahora otra nueva teoría que es muy curioso, que es de los llamados topos durmientes, que eran los topos durmientes del Partido Comunista Chino. Que como muchos sabéis, en ese momento China había 2 bandos, estaba el nacionalista y el comunista, y Mao Zedong estaba buscando desatar una guerra entre los nacionalistas y Japón para aprovecharse luego y alcanzar al poder. Y es verdad, siempre Mao todo el ejército nacionalista lo llenó de topos. Y por lo visto ahora se ha descubierto un nombre de un topo que curiosamente estuvo entre los soldados que estaban en las almenaras de la fortaleza de Wanping cuando se produjo el incidente. Lo que no se puede mostrar que este topo disparase primero. Eso es lo que no se puede mostrar. El hecho ya, de todas formas, el hecho de que estuviera ya un topo rojo allí ya es bastante llamativo. No sé si se pudiera ver. De hecho, también el incidente de 1931 comenzó por un sabotaje en la ahí fue un montaje japonés y está demostrado. El Marco Polo es más difícil. El de Mukden, claro, que ya habían una falsa bandera, claro, organizado por Japón. De libro. Entonces sí, puede ser que montasen incidentes, incluso lo que él ha comentado también, los que ha comentado Rubén, de luego esa matanza de japoneses, incluso. Hombre, yo creo que ahí ya sería. Ahí ya estaban desatadas las pasiones. Claro, exacto. Ya ahí no hacía falta ya desatar nada porque ya estaba. Claro, el problema es que esta matanza se difundió mucho en la prensa japonesa, se difundió en el ejército. Entonces ya los soldados japoneses iban calentitos, que evidentemente no excusa porque fue inmensamente los crímenes de los japoneses, superaron por 1 millón al de los chinos. O sea, superaron por muchísimo. Pero bueno, ya para empezar iba ya caliente la cosa. Se desatan las hostilidades en toda regla. Empieza una guerra que podríamos decir que le iba a llevar ingentes recursos a Japón. De hecho, en China llegó un momento que hubo 1.200.000 combatientes japoneses. Muchísimo para un Japón que estaba en ese momento, ya cuando se desarrolló toda en su gran plenitud la Segunda Guerra Mundial, después del ataque a Pearl Harbor, tenía todo el frente pacífico enfrentándose a Estados Unidos, a Gran Bretaña. Pues tener 1.200.000 hombres en China, eso era. El 60% del ejército siempre combatió a China. O sea, se enfrentó a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a los occidentales con el 40%. Japón. Lo cual China puso la sangre, básicamente. Nos mandaste, Rubén, una foto también desde Shanghái en la que se veía a soldados chinos enfrentándose de la 88 División. 88 División de Infantería. Enfrentándose a los soldados japoneses que estaban ya invadiendo Shanghái, y se veía en esa foto como los soldados chinos iban con todo la impedimenta de soldados alemanes, todo el armamento y casco, era todo alemán. Era todo alemán, se llamaban así, y esto no es broma, se llamaban las divisiones germanizadas. ¿Por qué es esto? Porque Hitler, en los años 30, en ese momento todavía no ha estallado la guerra en Europa, Hitler veía a China como un posible aliado contra la Unión Soviética. La Alemania nazi ya estaba preparando el
el famoso Lebensraum, el espacio vital, para invadir Rusia, y claro, necesitaba un aliado que atacase desde atrás. Por eso siempre en los años 30 fueron más de 80 oficiales alemanes y algunos generales como Hans von Schmidt, Alexander von Falkenhausen, que asesoraron al ejército chino y además llevaron gran cantidad de material bélico a los chinos, que en ese momento estaban en una guerra civil contra Mao Zedong, estaba la guerra civil china en ese momento. Y bueno, una de estas divisiones, la 88 división, la 87 y 88 división de infantería, son las que cometieron en Shanghái. Que bueno, justo poco después del incidente del puente Marco Polo, se abre un segundo frente en China, que es en la zona de la costa, en el centro de la costa. Además lo abren los chinos, este frente, porque había una pequeña colonia japonesa que lleva en Shanghái, en una concesión de ahí, de un barrio de la ciudad, que lo que intentan los chinos, como no pueden vencer a los japoneses a campo abierto, pues les deciden atacar en la ciudad. Y bueno, van a atacar a los japoneses en la ciudad, se van a defender y al final van a enviar refuerzos los japoneses y va a tener lugar la batalla urbana más sangrienta de la historia, solamente superada por Stalingrado. Esta es la segunda mayor batalla urbana de la historia, después de la famosa ciudad del Volga en 1942-43. Y bueno, estas divisiones que estaban con equipo alemán lo que hacen es que inicialmente habían sido pensadas para combatir a los comunistas chinos y a los soviéticos, pues se van a ver combatiendo a los japoneses. Y la foto que envié, y que se colgó también en el Facebook del Chupacabras, pues bueno, son soldados que si los ves desde la espalda y no les ves la cara, piensas que son soldados alemanes. Tienen todo el equipo, desde el casco, las granadas estas de palo, las Steel Granate fusiles Mauser, cartucheras, prácticamente todo. El samurái pega su gran golpe contra China. Claro, la inmensidad del territorio es terrible, la inmensidad de la población. Y lo que hacen en un primer momento es intentar aislar a China, ¿no? Conquistando toda la franja litoral para que dejen de llegarle refuerzos de cualquier lado. Entiendo yo que cuando Japón, Alemania e Italia firmaron el pacto del eje, Alemania dejaría ya de enviar impedimenta y todo tipo de material a los chinos. Así es, justo después de la matanza de Nankín, ya dejó Alemania de suministrar a China y empezó a apoyar a Japón. Y la historia es eso, que Japón lo que buscó es aislar a China completamente, conquistando toda la franja litoral, para que dejasen de entrar, porque lo que ha dicho Rubén, era la carne que ponía contra Japón era China. Entonces a los aliados occidentales les interesaba nutrir de suministros a China para que siguiesen parando y desangrando a Japón. Claro, cuando cierran completamente el anillo y cortan todo el litoral, cayendo ya en Nankín, y que ya ahora Rubén nos relatará sus experiencias ahí en Nankín, pues únicamente queda una carretera que comunica la China nacionalista y la China comunista con el mundo occidental, que es la carretera de Birmania, y por ahí se hace unas auténticas rutas de camiones mandando suministros constantemente hasta que una ofensiva japonesa acaba conquistando Birmania y cortando esa carretera. Sí, sí. Y a partir de ese momento únicamente llegan suministros americanos. The Hump, el llamado The Hump, sí, que era ruta aérea a través del Himalaya. Exacto, una ruta auténticamente... Una de las batallas aéreas más espectaculares de la guerra es en el Himalaya, en las montañas del Himalaya. Exacto, y es muy poco conocida esta batalla. Y es en un entorno totalmente hostil, porque claro, intentaron hacer suministrar a los chinos a través del Himalaya, mandando constantemente. De hecho se llamó eso la autovía del hierro, porque era constante, como si hubiese aviones constantemente estaban circulando a través del Tíbet, y ahí se desarrolló lo que dice Rubén, una auténtica batalla aérea en la que se perdieron muchísimos aviones americanos. Y muchos por el clima. Sí, claro. A ver, porque hacía dos soleado, pero te venía una ventisca esta en montaña, ves que es el techo del mundo eso, y paraba los motores, de repente se iba el avión abajo. Hubo muchas bajas así. Fue así como intentaron mantener a los chinos mientras esa carretera de Rangún, ¿no? Esa carretera de Birmania estaba cortada. Y bueno, Rubén, detállanos un poco el incidente de Nankín, que en aquel momento era, podríamos decir, la capital de... Era la capital de la República Nacionalista de China. Entonces se emplearían los japoneses con toda la crudeza del mundo para acabar con esa capital y bueno... Vamos a ver cómo se produce primero la caída
y vamos a dar una explicación al porqué de esta matanza. Pues mira, me quedado antes en Shanghái, que hemos dicho que fue la batalla urbana más sangrienta después de Stalingrado. Justo al acabar esta batalla, que los japoneses no habían buscado, es decir, los chinos habían intentado traer a los japoneses a una trampa, no lo habían conseguido, y encima se habían expuesto ellos, porque justo a la caída de Shanghái, a 290 kilómetros en la misma provincia, que es Jiangsu, está la capital, que era Nankín. ¿Y qué pasa? Que toman Shanghái los japoneses, después de haber sufrido muchas bajas, los chinos sufren más, 300.000 bajas, eso sí, todo en combates, la mayoría es por combates. Y bueno, y aquí empieza la marcha a Nankín. Va a ser una marcha de un mes, difícil, además va a ser ya casi a punto de empezar el invierno, unas lluvias otoñales terribles, barro. Los japoneses van a sufrir también bastante en estos 290 kilómetros de infierno, que van a tener que abrirse paso, además por zonas de canales de agua, por ejemplo en la ciudad de Suzhou, que la llaman la Venecia china, porque es todo canales. El lago Tai, que es un barrizal de kilómetros. Y bueno, y luego justo ya a las afueras de Nankín el Monte Púrpura, que es un monte que además tuve ocasión de pasear, y en algún momento yo en el viaje me salí del camino, y es laberintos de bambús que dices, madre mía, si te están disparando aquí los chinos, madre mía, tuvo que ser un infierno eso. Y bueno, una vez ya se presentan en Nankín, empieza el asedio a la ciudad, un asedio además a una muralla medieval de la dinastía Ming del siglo XIV, que es bastante alta, y los japoneses la verdad sufren bastante para tomarla. Hay asaltos contra varios de las puertas, de hecho se hacen bombardeos por primera vez en esta guerra que empieza en Asia, empiezan estos bombardeos indiscriminados contra los civiles de la aviación. Durante el asedio no recuerdo, pero sé que va a ser la ciudad bombardeada con aviones más de 50 veces, también con artillería que emplazan alrededor. Además, dentro de la ciudad se vive un caos tremendo, un pánico terrible. Muchos de los civiles la abandonan. Además, es una ciudad que está pegada al río. O sea, entonces lo que hacen es, a través de los muelles, empiezan a golpear ahí miles de civiles, de soldados, todos peleándose por subir en las barcas. Muchas van a resultar hundidas por el peso de la gente, otras por los mismos aviones japoneses que atacan los puertos. Incluso va a haber un caso muy curioso en una de las puertas medievales de la ciudad, que se llama la puerta china, curiosamente. Pues ahí va a haber un grupo de soldados que va a intentar escapar en estampida y se va a quedar bloqueado en la misma puerta medieval todos los torsos. Bueno, van a morir aplastados cientos, unos pisoteados unos por otros. O sea, podemos hablar de un auténtico apocalipsis. El gobierno se va de ahí. El general que hay en la ciudad sale, el general encargado de defenderla se ata una cuerda por la muralla y salta por el otro lado. El presidente Chiang Kai-shek y la primera dama son mailing en avión a toda pastilla. El gobierno desaparece, o sea, es un apocalipsis. Y al final, después de muchos combates, vamos al día 13 de diciembre de 1937, que, los japoneses por fin coronan la puerta Zonghua, que es una puerta de 15 metros de altura. Además suben con escalas de bambú, al estilo medieval, casi. Parece una batalla medieval, solo que te disparan con ametralladoras desde arriba de la muralla. Pero al final lo coronan, izan la bandera del sol naciente y entran en la ciudad. Y a partir de ese momento se desata el infierno en la ciudad. Pues sí, se desata la verdad un infierno, y yo antes quiero pedir perdón a los oyentes porque en algunas cosas creo que tengo que ser algo gráfico. Más que nada porque yo tuve ocasión de ver a las víctimas a la cara, tuve ver ocasión de los cráneos vacíos y creo que tengo que contar algunas cosas bastante terribles. Antes que nada, quiero aclarar por qué de esta matanza, porque llevamos, desde el puente Marco Polo lleva casi la guerra 5 meses y medio, y hasta entonces los japoneses habían conquistado provincias enteras de China y nos había dado, esta cosa tan horrible que va a ocurrir.
Y bueno, voy a dar unas explicaciones. Algunas posibles explicaciones porque a día de hoy la gente no se pone de acuerdo. La primera es muchos de los que estáis aquí habréis oído hablar, es el código Bushido, el código del samurái, que según esta doctrina se dice que no se puede, no está contemplada la rendición. Para un japonés es una humillación tremenda rendirse. De hecho, lo veremos esto en la Guerra del Pacífico, como prácticamente el ejército americano no hacía casi nunca prisioneros japoneses, porque o se lanzaban a una carga suicida o se inmolaban ellos mismos, se suicidaban. ¿Qué pasa? Que esto no es comprensible, que si un japonés no se puede rendir, pues según la mentalidad japonesa, para ellos no es comprensible que un enemigo, ya sea militar o civil, tampoco se pueda rendir. Para ellos esto es algo rarísimo y lo ven como un deshonor. O sea que si un soldado enemigo se rinde, es poco más que un infrahumano, básicamente. A esto hay que añadir otra cosa, que estos soldados, como hemos dicho, ya estaban calentitos, tenían la masacre que antes he citado, Tung Chou, y sobre todo venían todos los veteranos de la batalla de Shanghái, que como he dicho fue un infierno urbano. Si alguno está en Shanghái, en la parte antigua, porque ahora son todos rascacielos modernos, pero bueno, si ves las zonas de los años 30-40, ya era un infierno urbano igual, solo que ahora son macro rascacielos, antes eran mini rascacielos, pero bueno, luchar en una ciudad así 3 meses tiene que ser un infierno. O sea, ya venían calentitos después de venir de esta batalla tan cruenta y de una marcha de 290 kilómetros hasta Nankín. Hay que decir que también los japoneses acababan de conquistar la capital, que era teóricamente que era como el enemigo rendido, que según el Bushido, pues claro, aquí había que dar un castigo a esta gente. Lo que claro, el castigo fue excesivo y yo creo que ni los mismos mandos esperaban que los soldados fueran a cometer tales atrocidades. Y bueno, y otra cosa que hay que decir era el entrenamiento que recibía el soldado japonés. El soldado japonés era el ejército que tenía el entrenamiento más duro del mundo, sometidos a maltratos continuos, los soldados, humillados por sus mandos, recibían latigazos diarios. ¿Qué pasa? Que de repente toman la capital y como premio los mandos a los soldados les van a dar la opción por primera vez en su vida de que van a ser dueños de toda la gente que vive en esa ciudad. O sea, tenemos unos soldados que llevan años de maltratos y de repente van a ser dueños de sí mismos y de las personas que viven en esa ciudad. Claro, dicho esto podemos deducir que fue algo espontáneo, pero tampoco, porque aquí hubo una planificación. El general que conquista la ciudad era Iwane Matsui, que justo el día antes de tomar la ciudad cae el 13, el 12, el día antes, se pone enfermo y es sustituido. Este general había enviado unas órdenes a todos había preparado unas órdenes que no se enviaron porque por la baja sanitaria no pudo enviarla a tiempo, de que se respetase a los prisioneros de guerra, a la población civil y a sus propiedades. ¿Qué pasa? Es sustituido y el mismo día 12 por la noche viene el sustituto, que es el príncipe Asake, el príncipe Asaka. Este hombre que era un sádico, pues lo que hace no transmite esas órdenes a los soldados y transmite otras órdenes alternativas. Y además va a enviar un sobre, un folio, que va a ir todo en sobres de secreto, de ultra secreto, y va a enviarlo pues a todos los coroneles, tenientes coroneles, comandantes, capitanes y hasta los tenientes en estos rangos. Y bueno, estos van a recibir un sobre ultra secretos que una vez lo abran va a decir lo siguiente: a todos los prisioneros de guerra del ejército chino, procédase a su ejecución inmediata. Una vez leída esta orden, destrúyase el sobre. Esto llega. A día de hoy solo se ha conservado un sobre, que fue presentado luego en los juicios contra los criminales japoneses. O sea, aquí vemos que hay una planificación y es muy curioso. Dice que inmediatamente a todos los prisioneros de guerra, que son 30.000 en ese momento, se han rendido 30.000 soldados chinos de diferentes divisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer objetivo van a ser gentes que saben luchar, gentes que todos son varones, son gente sana, físicamente bien. ¿Y qué quiere decir? Que una vez eliminados estos, la población civil va a quedar completamente desprotegida. Entonces ahora vamos a la masacre en sí.
Pues bueno, vamos a este fatídico día 13 de diciembre, día 13 y 14, que bueno, van a ser 30.000 soldados chinos, van a ser separados en varios grupos. El grupo más grande va a haber 14.000, casi la mitad. Se los dice a estos soldados que van a ser llevados al otro lado del río Yangtze, pues bueno, para ser repatriados como prisioneros de guerra. Pues no, ya para empezar, estos soldados, los pocos supervivientes que ha habido, ya sospechaban algo raro, que por ejemplo a todos se los maniatan, a todos. Cuando si son soldados ya desarmados y teóricamente se va a cumplir la Convención de Ginebra, no tienes necesidad de atarte. Y algunos van a ir maniatados unos a otros, con cuerdas. El caso es que sí, se los lleva al río Yangtze y se los lleva junto a la orilla. Se los deja ahí y al cabo de un rato había una serie de plantas falsas, matorrales falsos, que lo que hacen es quitarse y hay ametralladoras automáticas y empiezan a masacrarse. Hay una matanza tremenda. O sea, como he dicho, en uno solo de las playas del Yangtze, 14.000 personas van a ser ejecutadas. O sea, imaginaos las ametralladoras, gente atada y junto a un río, o sea, es que no hay ninguna posibilidad. Algunos van a tener peor suerte porque van a ser objeto de tiro al blanco. Se van a atar a muchos de esos prisioneros a árboles para practicar disparando. Otros con peor suerte se va a hacer prácticas a la bayoneta. Van a ser objeto. Y bueno, no me voy a extender más. Solo decir que 30.000 soldados chinos en 48 horas van a ser completamente aniquilados. Y claro, ahora tenemos a la población civil a merced de estos soldados japoneses que podríamos decir ya estaban sedientos de sangre, que podríamos decir que ya era la matanza era imparable en ese momento. Claro, tenemos que ya los soldados los varones más sanos están eliminados, pues quedan pues solamente los civiles y como he dicho hay cierta planificación porque van a entrar en las calles principales de la ciudad y lo primero que van a hacer, nada más entrar en las principales avenidas, van a entrar disparando, así, a lo bestia, a las multitudes que hay congregadas ahí, con los fusiles, incluso desde camiones con ametralladoras. Se calcula que van a morir en estas primeras horas 10.000 personas ahí en los pavimentos, en medio de los pavimentos tiroteados, pero peor va a ser lo que va a suceder a los que se ocultan en los edificios, en las casas. A continuación, pues claro, van a entrar ya todos los soldados japoneses en las casas, van a matar a familias enteras, a padres, a mujeres, a niños, se van a violar se calcula que en Nankín fueron violadas unas 80.000 mujeres de todas las edades, desde ancianas a niñas. Va a haber métodos bastante crueles, porque aparte va a ser una orgía de sangre a lo bestia y de diversión por parte de estos soldados que por primera vez no están a merced de sus superiores y pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, a 1.000 personas que cogen de una calle se los va a subir a la muralla y se los va a arrojar. Se van a hacer piras humanas, se va a meter a gente en almacenes, a cientos de personas y se los va a prender fuego, solamente por diversión. Se van a hacer enterramientos vivos, o sea, de hacerse hoyos, atar a la gente y enterrarla viva y echar con la pala a tierra y saltar encima mientras se ríen. O sea, es unas cosas... Además, hay una obsesión por las mutilaciones. Por ejemplo, a los hombres hay una obsesión por amputarles el pene. A las mujeres por introducirles todo tipo de objetos en las vaginas. No se va a respetar ni a los monjes budistas, cuando es curioso, muchos de los soldados japoneses eran budistas. Prácticamente todos los monjes de los templos van a ser eliminados, solo se va a salvar el del templo de Confucio. De hecho, van a ser muchos de estos templos destruidos. A personas que se les va a arrojar en el río para ahogarles, se van a atar a gente para que se los devoren perros hambrientos. O sea, va a ser una tragedia de proporciones épicas. Y por supuesto las fosas comunes, porque aún así, después de todo este apocalipsis de sangre, pues se va en barrios enteros a congregar a gente que van a ser llevados a distintas partes de la ciudad, donde se va a excavar fosas y se va a ametrallar a decenas y decenas y decenas de miles de personas.
Se calcula que un 50% casi de la población va a ser asesinada. Hablamos de 300.000 asesinados, o sea, en unas pocas semanas. O sea, va a ser una tragedia de la Segunda Guerra Mundial, quitando Auschwitz, poco hay más horrible que esto, que Nankín. O sea, es terrible. Y bueno, aún así, por suerte, va a haber algunas historias de luz dentro de esta tragedia humana. Va a haber un grupo de occidentales de diferentes nacionalidades, de rusos, daneses, ingleses, franceses, alemanes, algún austriaco, que van a tener la protección de la Cruz Roja para hacer una zona de seguridad y salvar a gente de estos japoneses. Voy a citar a un personaje, no sé si alguno habéis oído hablar, John Rabe, no sé, ¿habéis oído alguno hablar? No tenía... Es una pena porque todos conocemos a Oskar Schindler, un alemán que salvó a 4.000 judíos, y este es otro alemán que salvó a 200.000 ciudadanos chinos de la masacre de Nankín, y sin embargo no es tan conocido. Y bueno, este consiguió obtener plenos poderes de la Cruz Roja para hacer esta zona de seguridad, y bueno, otorgando pasaportes consiguió ocultar a 200.000 personas en una parte de la ciudad. Además, él tenía una villa enorme allí, que consiguió meter solamente en su casa alojó a 600 personas, porque ya no cabían más, y alojó a 600 personas. En algún momento él mismo se enfrentó a 2 soldados japoneses que entraban en su casa a secuestrar chicas para violar. Él se puso rápidamente, él era el director de la compañía Siemens y era el representante del partido nazi en aquel momento en la provincia de Jiangsu, en China. Había muchos comerciantes alemanes que vivían ahí. Y lo que hace es ponerse el uniforme del partido nazi, se pone el brazalete, se pone delante de estos japoneses y les dice que como toquen a cualquier mujer en su casa será considerado una agresión contra Alemania y que su gobierno se atenga a las consecuencias. Evidentemente mentía, pero porque Hitler no tenía ningún interés de hecho estaba buscando la alianza con Japón, pero bueno, el caso es que los soldados japoneses se cagaron las patas abajo y se fueron corriendo de ahí. A este hombre, a día de hoy está enterrado en Nankín. Para los chinos es un héroe. Se le llaman el nazi bueno de Nankín o el Buda viviente de Nankín, porque es la persona de la Segunda Guerra Mundial que más gente ha salvado en cifras, en número. Bueno, Rubén, tú tuviste la suerte, o entre comillas, por llamarlo de alguna manera, de como estabas documentándome para uno de tus próximos libros, de poder acceder en Nankín a zonas que están totalmente restringidas para el No están restringidas. Lo aviso. Lo que voy a hablar ahora de la fosa común está abierta al público. Que tuve suerte de conocer algunas historias que otros en otras circunstancias no podrían haber conocido, la verdad. Y quiero agradecer, ya que estoy aquí, al memorial del Museo de la Masacre de Nankín, que me atendió muy correctamente, una funcionaria que me atendió muy bien, Alice se llamaba. El nombre occidental es en China, pero bueno, ellos de cara al público se ponen nombre occidental. Y conocí algunas cosas que no salen en los libros y que tuve la suerte de ver, que otro turista normal no hubiera tenido. Pues cuéntanos tu experiencia ahí en ese lugar impregnado de horror, de sufrimiento. Sí. Supongo que te impactaría entrar. La verdad es que toda la ciudad, cualquier parte que vayas, a medida que iba a esta calle, recordaba del libro que había leído, aquí mataron a tantos. Por ejemplo, el hospital de Goulot, recordé cómo uno de los misioneros cristianos, John McGee, un norteamericano, ocultó allí a 1 millar de chinos. La puerta donde arrojaron vivos a todos estos prisioneros que contaba antes. También, incluso estuve en la casa de John Rabe, el nazi bueno. Que por cierto acabó muy mal. Luego, si da tiempo puedo hablar de él. Acabó bastante mal. Lo que más me impactó sin duda la fosa común. Ya el nombre de la fosa lo dice todo. Se llama la fosa de los 10.000 cadáveres.
que es un dato incorrecto, se llama así, pero porque se han desenterrado 10.000 cuerpos, pero quedan todavía otros 2.000, o sea, tendría que ser la fosa de los 12.000 cadáveres. Hay que decir que los forenses y los arqueólogos están haciendo un trabajo estupendo porque todavía siguen sacando cuerpos de esa fosa. Solamente hay 2 zonas accesibles de esta fosa común. En un lugar hay 20 cuerpos, 20 cadáveres, y en el otro hay 90 y pico. No recuerdo, eran 94, 96, no recuerdo, pero es algo impresionante porque esto no... A cualquiera que le guste la Segunda Guerra Mundial está acostumbrado a ver fotos de cualquier escena del conflicto, ya sea del Holocausto, de Asia, de otros lados. Y bueno, vemos normalmente esas fotos con los cadáveres. Pero luego, si vamos al sitio donde ocurrió, uno puede ir a Auschwitz. En Auschwitz, evidentemente, no se va a encontrar con los que murieron allí, porque esos, los que se encontraron, han recibido todo cristiana sepultura. Como diríamos aquí. De hecho, en Europa esto sería impensable porque tenemos una cultura judeo-cristiana, ya seamos cristianos o judíos, enterramos a nuestros cuerpos. Claro, en China es distinto, tienen otra filosofía, están muy influidos por el confucianismo, que según dice que si tu muerte sirve para algo en el futuro, pues bueno, el cuerpo se ha de dejar tal como está. ¿Y qué pasa? Que uno cuando llega allí se encuentra a las víctimas en la misma posición y en el mismo lugar tal cual los asesinaron, lo cual es algo que es que a uno le pone los pelos de punta. Yo por ejemplo, de ver ya no a los adultos, sino a los niños, ver a unos niños a escasos metros, a una niña de 6 años, al cráneo, con esas cuencas vacías, que te mira y te da la impresión de que te quiere contar su historia, y en la misma posición que la mataron, tal cual, con las heridas que se le ven, los huesos, las heridas que le infligieron antes de arrebatarle la vida de esa manera tan cruel y miserable. Es algo que si alguien viaja a Nankín es que tiene que ir obligatorio a ver eso, porque su manera de entender el mundo va a cambiar bastante, sin duda. Sí, claro, todas estas fosas comunes con sus 10.200 historias de masacre y de sangría, porque ya decimos, como decías, que estos ya no eran soldados, eran civiles. Eran civiles atemorizados, indefensos, que fueron matados vilmente, sin poder defenderse, y mientras mataban a uno, pues el resto esperaba horrorizado hasta que le tocase su turno. Aparte, fíjate, en esta que había 90 y algo de cadáveres, solo hay identificados, no recuerdo el número, pero eran en torno a 10 personas que se ha podido identificar el nombre porque eran soldados. Se ve que fueron soldados que se escondieron con los civiles y los cogieron más tarde, y por la cartilla militar se ha sabido que son militares y se les da nombre y apellidos. Los civiles, por desgracia, solo tienen número. Uno va allí a la fosa común en la tierra y tiene el numerito al lado, y porque ni siquiera al momento de matarlos, ni siquiera se les concedió la gracia de que les recuerden. O sea, son simples números. Aparte, además es que ves desde, por ejemplo, el sujeto número 1, una mujer de 60 años, que es quizá el más mayor de los que había en la fosa. Tenía un agujero de bala en el cráneo, pero es que vemos un bebé, por ejemplo, de 6 meses, ahí, que ves que prácticamente solo el cráneo, porque tenía un cuerpecito muy, muy pequeño. Por ejemplo, estaba un niño de 9 años, el número 106, que tenía las 2 tibias partidas, seguramente de un calibre más grande, porque debieron disparar con una ametralladora. Otro niño, el número 5, un niño de 6 años, decapitado con una katana. O sea, estaba el cráneo unos centímetros más allá del cuerpo. O sea, decías, pero ¿qué ser demoníaco puede hacer este tipo de cosas y divertirse? O sea, ver eso, ver las víctimas de esa manera, o sea, es como ir al momento del asesinato y encontrarte. O sea, es una cosa terrible, vamos.
Una pregunta, Rubén. Las tropas japonesas, igual que las alemanas, en ese avituallamiento común que tenían en muchas ocasiones, ¿puede que estuvieran incluido también el uso de drogas? Los japoneses que usaron ellos drogas para ellos mismos, sí. Pues la verdad no te sé decir. Lo que sí sé que tenían un gran comercio del opio en las plantaciones de Manchuria. Y esto sí que es sabido que para debilitar al pueblo chino crearon un comercio negro de droga, pues bueno, para crear adicción. Y claro, cuando toda una nación la tienes adictiva a algo, la hace más débil. Y crearon millones de adictos en varias partes de China. Y esto sí que hay mucha documentación de eso, y aparte eso se juzgó, además, durante el Tribunal del Lejano Oriente en el año del 46 al 48, todos los juicios que hubo en Tokio, esto se juzgó, esto del opio, o sea, eso sí que está muy muy demostrado. Claro, lo que a lo mejor Viracocha era buscar alguna especie de justificación para la barbarie. A esa locura de ya estoy cansado de matar de esta manera y voy a ser imaginativo y cada vez me cargo al siguiente de una forma distinta, pues porque ya se ha aburrido siempre usar... Sí, aparte, en una misma fosa, gente asesinada de muchas maneras distintas. O sea, que gente que la estuvieron torturando y luego matando, que es una cosa que dices, que es impresionante. Vamos, es que hasta los nazis eran más humanos, que bueno, con el gas te asfixiabas y ya está. Pero estos algunos podían tener, horas de sufrimiento. Había, por ejemplo, el sujeto número 6, una mujer de 19 años, tenía una herida de bayoneta en la pelvis porque se la habían introducido por la vagina, los muy salvajes. O sea, es que eran cosas... dices, es que ¿qué mente humana cabe algo así? No, es algo terrible, vamos. Lo que sí nos has contado, que yo sí tendría curiosidad, si puedes, Rubén, es contarnos qué pasó con ese nazi bueno que dices que tuvo un final tan terrible. Sí, John Rabe, no fue el único, hubo otros nazis que estaban en Nankín, por ejemplo Eduard Sperling, otro alemán que estaba un japonés violando a una chica y le hizo un plagiaje y le dio una paliza al japonés y salvó a la chica gracias a eso. Y hubo hasta 6 alemanes. De todas formas, es verdad que John Rabe, que era el jefe de toda lo que se llamó la zona de seguridad neutral de Nankín, que allí no entraban los japoneses, pues este tuvo un final bastante malo, porque justo al terminar la matanza, pues llegaron oídos a Alemania de que había alguien allí en China que en nombre de Hitler estaba amenazando a los japoneses de que dejaran en paz a los chinos. Claro, esto al partido nazi no le hizo mucha gracia y le obligó a volver a Alemania. Él regresó a Berlín. En un principio no hizo nada. Él escribió una carta a Hitler varias cartas, de hecho, exigiendo que fuera más duro con Japón por lo que estaban las bestialidades que estaba haciendo. Hitler no le hizo caso. ¿Y qué hizo John Rabe? Pues como él era un hombre importante, como he dicho, era el director de la compañía Siemens en Asia, pues lo que hizo una rueda de prensa, que era su error hacer eso en una dictadura como la Alemania nazi. Hizo una rueda de prensa y convocó a todos los periodistas y empezó a narrar todo lo de Nankín. Claro, fue terminar la rueda de prensa, pues se marchó a su casa. En ese momento se presentaron las SS en su casa y le llevaron preso. Estuvo 3 días preso, nunca contó qué pasó en esos 3 días que estuvo preso. Seguramente le debieron dar hasta en el carnet de identidad. El caso es que le prohibieron, bajo amenaza de muerte, que dijera nada de Nankín. Él regresa y ya va a pesar el resto de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que va a pasar desapercibido, va a odiar a Hitler. De hecho, es muy curioso que los 6 nazis que había en Nankín, a su vuelta a Alemania, todos se vuelven unos fervientes antinazis. O sea, al ver que Hitler está apoyando esa barbaridad, está apoyando a los japoneses, claro, lo más lógico, a ver, si mi jefe del Estado quiere aliarse con un país tan salvaje como este, es que mi jefe del Estado es otro salvaje. Cosa que, pues, lógico. El caso es que termina la guerra y, como he dicho, va a tener una historia bastante triste, porque este hombre pasa desapercibido, ya no se quita del partido nazi, ya no va a tener nada con él, pero los aliados ven que en los años 30
al llegar a Alemania, los aliados, claro, ven que en los años 30 en China había estado con el partido nazi, y lo que hacen es el proceso de desnazificación, que es prácticamente quitarle todas sus propiedades. Uno de estos castigos que hicieron los vencedores, absurdos, innecesarios en muchos casos, o en la mayoría, que era una manera de saquear a Alemania, de saquear al derrotado, injustificadamente, y al pobre hombre que tenía mujer, 2 hijas, lo sumieron en la máxima ruina, estuvo mendigando días enteros en la posguerra sin comer. Gracias a Dios que el alcalde de Nankín, llegó una noticia de un periódico alemán, y el alcalde de Nankín, ya en los años finales de los 40, leyó que John Rabe estaba siendo, maltratado por los propios vencedores, y dijo, esto es inadmisible. Y lo que hizo fue anunciarlo a toda la ciudad de Nankín en los periódicos, y lo que hizo toda la ciudadanía y todos los supervivientes, las pocas pertenencias que tenían, donarlas para que John Rabe en Alemania pudiese comer. Es más, el alcalde de Nankín se trasladó a Berlín para que John Rabe pudiese comer y darle todos esos alimentos. Problema, que ya había quedado ya era un hombre muy enfermo de todas estas carencias, y al año murió. Tuvo su último año de vida fue algo mejor en calidad, porque por lo menos pudo comer, pero acabó muriendo. Decir que después de morir Mao Zedong, nunca estaba prohibido mencionar la matanza de Nankín. Es curioso, más que nada porque él estuvo entorpeciendo las operaciones militares en ese momento, porque Mao quería llegar al poder, y apenas hablaba de la guerra chino-japonesa en tiempos de Mao. Una vez muerto Mao, es curioso que el gobierno chino negoció con el gobierno alemán para traer a John Rabe de vuelta a Nankín. Él había vivido casi toda su vida en China. Él pasó sus últimos años en la Alemania, cuando Hitler le hizo volver, pero él toda su vida, sus 30 años, los había pasado en China, él era más chino que alemán, solo que era rubio con ojos azules, pero bueno, en espíritu era más chino él. Y bueno, se sacó el féretro del cementerio y se llevó en avión hasta China, y es muy curioso, cuando entró en el espacio aéreo chino, al avión de transporte lo escoltaron 2 cazas de la Fuerza Aérea, hasta que aterrizó en Nankín, y ahí tuvo unos honores de estado monumentales, y la tumba está ahí en China, se puede visitar, está en el cementerio municipal de Nankín. Curioso historia la de este nazi, curioso final. Hay una película, se llama John Rabe, es muy fácil de localizar, está en español además. Y bueno, llegados a este punto, para ya concluir esto de Nankín, quiero contar una historia que, como he adelantado antes, al comenzar el programa, que va a ser la primera vez que esto se narre fuera de las fronteras de China. Vamos a ser los primeros en el mundo. Aquí el Chupacabra vamos a tener el honor de... Es una historia breve pero curiosa, un poco triste pero con algo de luz al final, pero bueno, como he dicho, el Chupacabra va a tener el honor de ser el primer medio de comunicación en difundir esta historia. Y bueno, yo la titularía El último policía de Nankín. Algo que tienen todas las ciudades, que es lógicamente su cuerpo de policía. Y Nankín, que era la capital, no podía ser menos. Allí el cuerpo policial se llamaba la Fuerza de Policía Municipal de Nankín, era el nombre tal cual. Estaba compuesta por 1.400 agentes, incluyendo a mandos y comisarios. El día 13 de diciembre del año 1937, 1.000 de estos policías deciden quedarse en la ciudad pues para mantener el orden y que la ocupación pues fuese lo menos violenta posible. 400 de estos agentes van a huir, van a conseguir en barcazas huir a través del río Yangtze, y estos van a tener suerte, estos 400. Los otros 1.000 ya no van a tener tanta suerte. ¿Qué hacen estos policías? Pues comunican con el mando japonés más cercano y les informan de que proceden a la capitulación y así lo pactan. Se rinden junto al edificio de la Corte Suprema
estos 1000 policías, y bueno, ahí les desarman los japoneses y bueno, les dicen que pronto les restituirán en sus labores, pues bueno, para mantener el orden ciudadano y que la ocupación sea lo más llevadera posible hasta que termine la guerra, que se pensaban que iba a terminar rápido. ¿Y qué sucede? Que se divide a estos policías en 2 grupos, en uno de 600, en otro de 400, y bueno, se los lleva a sitios distintos y bueno, podemos imaginar el destino de estos agentes. Como esto es muy llamativo porque es verdad, como hemos dicho antes, a los soldados que eran militares se los ejecutó a todos siguiendo órdenes del príncipe Asaka. Pero claro, los soldados pertenecen a las Fuerzas Armadas, la policía pertenecía al Ministerio del Interior. Ellos no podían sospechar que iban a tener este destino tan trágico. Pues lamentablemente no fue así. 600 de estos policías van a ser ametrallados en el río Yangtze, y los otros 400 van a ser conducidos a una puerta de la muralla, la puerta Hangzhou, y bueno, ya allí se los va a introducir una fosa. Podemos imaginar la cara de esos agentes totalmente sorprendidos de que van a estar a punto de ser fusilados. No podían haber imaginado un destino peor. El caso es que se los fusila, mueren todos, quedan todos sus cuerpos apilados, y ¿qué pasa? Que hay uno. Vamos a hablar del último superviviente, el último policía de Nankín. El agente Wu Changde, que bueno, estaba entre medio de todos esos compañeros apelotonados, y cuando empezó a disparar la ametralladora, pues bueno, cayó y todos los cuerpos cayeron a golpes encima de él y las balas no le afectaron. Se quedó ahí tumbado, a la espera, pues bueno, de que los japoneses se marcharan y poder salir. Mala suerte, porque los japoneses lo que hacen para asegurarse de que nadie quede vivo, rocían con gasolina a todos y los prenden fuego. En este sentido tiene algo de suerte, porque a pesar de que va a tener quemaduras graves en la espalda, este pobre agente, pues bueno, los otros cuerpos le van a hacer de colchón y bueno, va a tener quemaduras en menor grado, y lo que va a tener más suerte todavía es que con el humo va a poder desplazarse entre los cuerpos de sus compañeros, y a partir de toda esa humareda de la gasolina negra, pues va a salir y no va a ser visto y va a poder escaparse. Y bueno, a día de hoy es conocido esto en China como el último policía de Nankín. Este sobrevivió, fue el único superviviente y sobrevivió a la guerra, Wu Changde. Y esto es la historia tanto de la policía municipal, que esto nunca se ha conocido el destino de los policías municipales, jamás fuera de China era desconocido esta historia de los policías, y mucho menos aún de este hombre, de Wu Changde, que bueno, somos el chupacabras, el primer medio occidental o no chino en hacernos con esta noticia. Bueno, y ya llegamos podemos decir, después de la Segunda Guerra Mundial, triunfa la revolución comunista de Mao, y los chinos del Kuomintang, ¿no?, de ese partido nacionalista chino, al mando de Chiang Kai-shek, se refugian en la isla de Formosa, ¿no?, actualmente Taiwán. Y bueno, tenemos en la actualidad una China que últimamente, ¿no?, que es lo que decíamos al principio, está teniendo ciertas tensiones bastante serias con sus antiguos compatriotas,
y que bueno, yo creo que el 90% del Producto Interior Bruto de Taiwán se gasta en defensa militar, en comprar armamento. Lo que pasa es que, claro, comparado con el gigante chino, que es, podríamos decir, no es nada. No es nada, es, te va a dar igual lo que te va a dar igual lo que te gastes. Vas a ser un mosquito bastante potente, pero claro, te va a pisar la máquina de guerra china. Y es curioso porque el estatus no es un país, Taiwán, ¿no? No es un país, es una provincia china insumisa, y así lo reconoce la ONU. Es una provincia de China insumisa. Es curioso, exacto. Después se refugiaron todos ahí, pero no es un país al uso. Tienen la bandera de China. Además tienen la bandera de China, que tienen los derechos. Es que el problema es que la bandera de China tiene el derecho el partido del Kuomintang. Y voy a contar algo muy curioso, porque cuando estuve en Nankín, que era la capital de la República de China, allí está el fundador, el padre fundador, tanto enterrado de la democracia china como de la República, y el fundador del Kuomintang, que es Sun Yat-sen. Está enterrado allí y que tiene un mausoleo impresionante. O sea, el de Mao era enanísimo. Es curioso, o sea, los chinos admiran al fundador de la República Nacionalista de China. Además lo tienen ahí con su bandera, con el símbolo del Kuomintang, y sienten un orgullo. Es una cosa bastante sorprendente, que a muchos les puede parecer contradictoria. Me sorprende ver ahí la bandera de lo que llamamos hoy Taiwán, que no se llama Taiwán, pero bueno, pero la misma bandera, y la tienen un respeto absoluto, y además hay asociaciones de veteranos, honran a sus héroes. O sea, los comunistas chinos, la verdad, mucho más tolerantes que muchas de las cosas que vemos aquí en España, ¿no? O sea, del pasado. O sea, me sorprendió, una cosa increíble, me sorprendió. Claro, y ahora entramos también, podemos decir, en la conspiración actual con China, ¿no? Esa gran potencia, ¿no? Que tiene controlado el mundo, es el realista. Tú te vas por un ejemplo a pie de calle, que cualquier persona puede comprobar, te vas a cualquier tienda, gran superficie de ropa, de lo que sea, y no encontrarás ni una zapatilla que no esté prácticamente el 90% hecho en China. O sea, ropa, herramientas. Y podemos decir que China ha triunfado económicamente y ejerce un control sobre Occidente brutal. De hecho, a la hora de comerciar, están hablando de, por ejemplo, el espionaje chino, ¿no? Claro, las grandes empresas occidentales se gastan una gran parte de sus beneficios en investigación. Y los chinos, una de las cosas que han aprendido a hacer, tanto porque lo han hecho el espionaje industrial o porque directamente se lo hemos dado, porque una de las condiciones que pone China para comerciar en China es que te asocies con una empresa china. O sea, realmente no hace falta que te roben los productos de investigación, porque se los estás dando tú, porque para vender en China me tengo que asociar con una empresa china. Por eso me hizo gracia hace poco que estuvo este presidente chino aquí y estuvo viendo jamones. Estoy convencido de que dentro de unos años, en cuanto vean en 3 años jamones made in China, ¿sabes? China, sí, en cuanto, claro, tú para vender jamones en China no los puedes llevar directamente, te tienes que asociar con una empresa china que va a copiar tus métodos de producción, y cuando vean que ellos lo pueden hacer, no te lo van a comprar a ti, directamente lo van a hacer ellos. Y lo que no le des tú, la información, pues directamente, pues el espionaje industrial lo usan ellos. El tema últimamente que ha salido de la empresa china Huawei, ¿no? Sí. Que decían que tiene un software que es capaz, de hecho la CIA ha desaconsejado a los ciudadanos estadounidenses comprar modelos de esta marca, porque dicen que tiene un software o está capacitado para capturar información. O sea, China. Eso lo veo más como una especie de lucha contra una ¿cómo decirlo? Una empresa extranjera, que como algo al 100% factible. O sea, es que ahora mismo Huawei está muy por encima de cualquier, incluso por encima de Samsung o de bueno, Nokia ya ni te cuento, claro. Pero está muy por encima en ventas y en software y en aparatos, en obras, porque en instalaciones, en CPDs, en todo lo tecnológico. Claro, es desde que cables China, a los switches, absolutamente todo, copado. China tiene todo a nivel geológico,
es el que tiene todos los minerales para producir todos los sistemas informáticos, todos los microchips, todo a nivel mundial. Si es que lo tienen eso, si es que... Y luego, claro, lo que no tienen, montas tú una fábrica de móviles allí para que te salga más barato la producción y le estás dando lo que te has gastado en investigación, se lo estás dando. A lo mejor, claro, si tú tienes una fábrica aquí en Madrid, pues será más fácil que te roben, que hagan espionaje industrial, que si tú tienes una fábrica en una provincia de China. Pues allí será facilísimo. Porque trabajador. Claro, que hay un topo de que estos. Trabaja para el gobierno. Claro, entonces, lo que no les das tú, porque te obliga el gobierno chino a asociarte y a dar esa información a la empresa china, al montar tú una empresa allí, lo que no les hayas dado tú te lo van a copiar. Y luego te van a sacar el mismo modelo, pero con la marca china. Sí, pero eso es una estrategia de marketing. No, claro, bueno. O sea, si yo pongo un negocio aquí en Toledo y funciona, va a haber otros que por menos costes van a poner el mismo negocio y va a funcionar igual. O sea, que es cierto que a nivel así mundial y geográfico es muy complicado, ¿sabes? Pero al final no deja de ser una estrategia. Y luego leí el otro día el libro el del coronel Pedro Baños, El dominio mundial, ¿sabes? Y decía, China envía un tren de mercancías todas las semanas a Madrid, a París, a Londres, a Múnich. Sin embargo, tú le vendes a China cada 15 días y el tren medio vacío. No. Por ejemplo, aquí en España, o sea, es que brutal. Uno de los puertos que más material entra de todo tipo, porque la mayoría del comercio que hace China lo hace a través de grandes buques, sería, por ejemplo, el puerto de Algeciras. Pues entran al día 10.000 contenedores que vienen de China. Entran tanto producto chino que es que no puedes revisarlo. Podría entrar un ejército de inversión chino camuflado y literalmente no nos enteraríamos. Claro, porque imagínate, Rubén, Charlie y Viracocha, entran 10.000 contenedores al día, de los cuales se revisan nada más que 100. Sí. En los otros 9.900 podrían entrar una división de tanques. Y no te enterarías. Y eso con unos topos dentro de la dirección de allí del control de puertos. Y es que no hace ni falta, porque ya te digo, se revisa una ínfima parte de todo el material que entra. No hay medios, claro. Entra tanto comercio de allí que no se puede revisar. O sea, es alucinante. Esto es lo que llaman, lo han bautizado con este nombre, que es la ruta de las sedas marítimas. Sí. La ruta que enlaza China, África, el Océano Atlántico y América del Sur. Hace como una línea así. Y esto, fíjate, equivale al 75% de la población mundial. Con esta línea simplemente comercian con el 75% del mundo, de la población, lo que equivale al 60% del PIB del planeta. Incluso esta ya se ha extendido al Mediterráneo. Y la base, curiosamente, la sede del Mediterráneo es el puerto del Pireo en Grecia, que es totalmente ya suyo, el puerto del Pireo. Hombre, lo venderían cuando... Sí, cuando estaba mal. O lo comprarían directamente, sí. Claro, ahí está aquí como en el aeropuerto de Ciudad Real. Creo recordar que finalmente la que se llevó el gato al agua era una empresa china. Sí, por eso que... Lo que está haciendo China es invertir. Vamos a invertir. Que no tengo dinero, pero te compro. Y de alguna manera ese dinero me va a revertir otra vez. Sí. Me acuerdo que en todo este tema que están ahora jugando del tema este del 1 de octubre, las famosas urnas, lógicamente, ¿dónde venían? De China. En alguno de esos contenedores, de 9.900 contenedores que no se revisaron, ahí venían, ¿no? ¿Sabes? Claro, es lo que te quiero decir, que es curioso. Lo que pasa es que, claro, China ha sabido mimetizar un sistema de... mimetizar o mutar o sintetizar, no sé cómo llamarlo, el sistema capitalista con un sistema comunista dictatorial, que claro, es un sistema que funciona. Tú tienes ahí... Sí, totalmente, y muy exitoso. Claro, tienen la mano de obra que no resiste a nadie, y el problema es de los occidentales, que por su avaricia se han ido allí. Es una especie de timo de la estampita kármico. Tú vas con la intención de hacerte de oro, porque allí, como se paga menos, hay menos seguridad, menos de todo, te va a salir más barato, pero al final lo que hacen es quedarse con todo el mercado, vamos, desde el momento que lo fabrican todo y lo pueden hacer todo, y el día que quieran parar, pues paran y ya está.
No, y el problema, claro, es que es una clase dirigente que se está enriqueciendo. Se calcula que en China hay alrededor de 10 millones de millonarios, pero de millonarios de estos de que nos reiríamos de... Claro, estas estadísticas que salen de el más rico es el de Inditex, tal... Sí. Claro, lo que pasa es que China es tan hermética, pero yo estoy seguro de que estos 10 millones de millonarios chinos tiene que haber infinidad que superen al hombre este de Inditex, a Amancio Ortega. Además hay 10 millones de millonarios y 1 millón de mil millonarios. Exacto, hay una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, esto es al precio de tener sojuzgado a 1.000 millones de personas que prácticamente trabajan como mano de obra esclava. Es así de sencillo. No estoy de acuerdo, ¿eh? No, las condiciones no son tan malas, ¿eh? De hecho, China, a diferencia, por ejemplo, India, que tiene una población similar, no hay nadie que pase hambre en China. Hay gente muy humilde, pero, por ejemplo, nadie pasa hambre. Y ya yo he estado andando por todo, por ahí. Yo también conozco este mundo bastante. Y no estamos, es mucha exageración por parte de Occidente. Hemos descubierto el topo de Onda Polígono. Tenemos un topo chino aquí. Sí, bueno, espera, que me está llamando Xi Jinping al móvil. Hola, Shinji, ¿qué tal? China no se va a quitar nunca ya el San Benito de haber sido una dictadura, aunque ahora sigan siendo comunistas a nivel social, pero nunca se va a quitar el San Benito de haber sido una dictadura comunista súper... O sea, el comunismo más negro, más extremo. Nunca se lo va a quitar. Entonces, los chinos, ay, pobrecitos. De todas formas, es decir, el Partido Comunista es un elemento decorativo que hace ahí de bonito para recordar viejas glorias. De hecho, lo tiene... Tú, por ejemplo, hay estatuas de todos los héroes. También encuentras de los nacionalistas muchas estatuas, porque ellos se consideran, ellos tienen una visión de la historia lineal y todos han hecho algo bueno y hay que agradecérselo. Por ejemplo, a los nacionalistas le agradecen la victoria contra Japón, porque los comunistas hicieron, la verdad, prácticamente, salvo 2 batallas y 3, no hicieron prácticamente nada. Pero es verdad, hay muchas estatuas de los comunistas en la guerra civil. Por ejemplo, pones la tele, es muy curioso, porque hay un montón de series sobre Mao Zedong que te lo pintan, aparece Mao Zedong como con luces por ahí atrás, como si fuera Jesucristo que da el pan a los pobres, y a continuación te meten un anuncio de Coca-Cola, ¿sabes? Sí que te habla de la colectivización agraria y a continuación el anuncio de Coca-Cola. O sea, es un contraste, es como una cosa decorativa del pasado, del Partido Comunista, que hizo sus cosas bien o mal, porque, ojo, yo estuve en el Museo de la Guerra Civil en Shanghái y tiene una sección dedicada había algunos los llaman los mártires, y entre esos mártires lógicamente había gente ejecutada por los nacionalistas, por los japoneses, y hay una sección de ejecutados por el estalinismo en la Unión Soviética, o sea que lo tiene al estalinismo como algo malísimo. O sea, es bastante sí, que se han diferenciado. Sí, se han diferenciado muy bien, es bastante curioso. No, y que lo que dices es que respetan, igual que Mao intentó borrar parte de la historia de China con los emperadores chinos, saqueando incluso tumbas, llegando a destruir momias de antiguos emperadores. Ellos no, ellos han rescatado la historia de China tal cual es. De hecho, para ellos el primer emperador es un auténtico héroe. Es un héroe nacional. Es un héroe nacional. De hecho, en el Museo de la Guerra había un cuadro genial que estaba ¿cómo se llamaba? El emperador que hablaba. Guandín. Sí, Guandín y tenías a Mao Zedong y luego como fantasmal a este emperador, como... Si Mao Zedong fuera un descendiente... Una reencarnación. Una reencarnación que es el mismo, y que los dos han sido grandes dirigentes de China, ¿sabes? Claro, el problema también de China es eso, que no nos equivoquemos, es una dictadura que ahí, como te pases un pelo, pues te canean, pero canear bien caneado en el sentido de que te machacan. De hecho, me estoy acordando yo ahora, si no recordaréis, hace unas semanas, el incidente con el con el jefe de la Interpol, que desaparece en septiembre en un vuelo que va a China, y durante 3 semanas nadie sabe nada, y resulta que a las 3 semanas ya confirman los chinos de que lo han detenido por corrupto, pero 3 semanas que lo tienen, y ya después de denuncias de la mujer de este señor, oye, que es que fue a China y conforme llegó allí al aeropuerto de China ha desaparecido, y ya China reconoció que lo tiene retenido. No sabemos dónde, no sabemos qué
qué está haciendo, si está ya con Mao o no está con Mao, pero que el hombre se ha desaparecido y nadie ha protestado. Y no estamos hablando de... reeducando. Claro, exacto, y no estamos hablando del churro de la esquina, estamos hablando de un hombre que con cierto poder a nivel internacional y que han cogido y lo han retenido porque ellos consideran que ese hombre ha sido un corrupto y fuera. Es así. O yo más que un corrupto que tenía información privilegiada. Exacto. Y siendo jefe de Interpol, información privilegiada y chino, mal asunto. Mal asunto, exacto. Es un hombre, si no te controlo, te controlo. O sea, no tienes opción aquí de... Y la historia, yo también me estoy acordando, por ejemplo, de una exposición que hubo en Cuenca, aquí en Castilla-La Mancha, de un artista chino, Wei Wei, que fue un disidente chino que estuvo encarcelado durante 81 días. Y este hombre pues hizo una exposición en Cuenca que tuvimos la suerte de tenerla aquí en Castilla-La Mancha. Pues esas obras expresaban un poco el cautiverio que había tenido y algunas de ellas eran una especie de dioramas que representaban escenas del cautiverio, y había una que me parecía súper curiosa, bueno, eran varias, y en una se veía a él, a este señor, un diorama cagando, literalmente, siento la expresión, y con dos guardias chinos a 30 centímetros, uno a la derecha y otro de la izquierda, mirando así con brazos cruzados, viendo cómo cagaba. ¿Sabes? Así, o sea, tuvo durante todo su cautiverio a dos guardias controlando hasta el último movimiento. Duchándose, otro diorama, se veía a este hombre duchándose, y dos guardias uniformados del ejército chino a 30 centímetros, que yo creo que les tenía que salpicar al agua, pero que era curioso esa especie de control de que tenían sobre esta persona que estaba detenida. Imagínate el control que tienen que tener del resto de yo cuando estuve allí es que es un control policial, militar exagerado. O sea, entras pero en cualquier metro, en cualquier estación de metro, y todo escáneres. O sea, aquí vemos escáneres como mucho en el AVE, si vas en tren. Que cogemos el AVE Madrid-Toledo, ya está. Allí todo, pero es que no solo eso, pero es que a la entrada de todas las bocas de metro normalmente hay dos tíos de la guardia del partido, luego abajo ves la policía municipal, y luego entras ya en los andenes y más miembros de la guardia del partido. Y a veces hasta militares con bayoneta y casco. O sea, dices, pero eso en cualquier estación, todas las calles de comercio, Wangfujing, que es la calle más comercial de Pekín, vamos, estás ahí que ves Cartier, Zara, no sé qué, y al lado los soldados con la bayoneta. Claro, o sea, es todo hipermilitarizado. Es una cosa... Volvemos a lo mismo. A nivel social es un país súper hermético, pero a nivel económico, bueno, pues permite... O sea, que sí que vale, que copia mucho, pero Huawei, Lenovo, misiones a la Luna... O sea, a nivel... Por cierto, has dicho misiones a la Luna, no sé si os enterasteis, hace unos meses anunciaron que de aquí a un plazo de 15 años los chinos quieren establecer una primera base en la Luna. Pero no es en la cara... En la década siguiente. No, pero no es en la cara opuesta. No, que habían hecho... sí, dentro de 15 años, claro. No, pero que habían hecho también eso, habían sido los primeros que habían hecho una misión de reconocimiento una misión de reconocimiento porque quieren establecer una base con personas. Pues esto allí lo están publicitando todo el día, que yo me quedé alucinado. Constantemente ves carteles, pero por las calles, en las pantallas estas grandes, en los rascacielos, en la televisión, anunciando de que hay que conseguir antes de 15 años hacer una base humana en la Luna con gente. O sea, claro, sí. Y se lo dicen a la población que hay que conseguirlo para que coopere y que esté orgullosa de su patria. Claro, yo, que soy el panadero, pues voy a aportar poco. Pero si yo soy uno de esos millonarios y digo, ostras, ¿y si pongo yo unos cuantos kilitos aquí y luego cuando digan agradecimientos salgo yo? Y es un país que reconoce a los que aportan. Pues toma pasta. ¿Sabes? Al final te subvencionas hay que subvencionarse de alguna manera. En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras. Pues ahora voy a cambiar un poco el tono de música que estamos escuchando de fondo, la banda sonora del Último Emperador, recordando también a Bertolucci. Voy a poner un poco de música más tétrica, porque ahora voy a hablar de uno de los incidentes que para mí ha sido más lamentables que ha tenido China en los últimos años. De hecho, este año se va a
a celebrar o conmemorar, celebrar, ¿no? Va a ser el 30 aniversario de la matanza de Tiananmen, que es un hecho pues que en ese aperturismo, ¿no?, que comercial que empezó a haber en China, pues claro, la gente, hubo una serie de gente que, sobre todo estudiantes, que pedían un aperturismo también a nivel político. Y pues en 1989, en junio, pues llevamos llevaban varios días acampados en la plaza de Tiananmen, que podíamos extrapolarlo a lo que pasó aquí en el 15M, ¿no? Imagínate que aquí en el 15M, para desalojar a la gente, que al final se desalojó sola, no hizo falta ninguna intervención policial ni nada, mandamos a los tanques, pero no a los tanques que echen gases lacrimógenos, sino a los tanques para que pase por encima de ellos y los machaque. De hecho, el hermetismo es tan grande que no se sabe realmente qué es lo que la cantidad de gente que murió en esa plaza de Tiananmen, porque es algo que han borrado la historia, tienen la capacidad de hacerlo porque Internet allí, Rubén, está totalmente controlado, o sea, está todo. De hecho, la gente, los críos ahora chinos que nacieron con posterioridad a ese año 1989 fatídico, no saben nada de esto que ha ocurrido porque lo han borrado de la historia. Tienen la capacidad, tienen la fe y la capacidad tecnológica de haberlo borrado. No ha ocurrido. Y los únicos datos que conocemos, porque se controló a todos los periodistas extranjeros, se hizo un auténtico cerrojo de noticias, es por manifestaciones de los propios diplomáticos que estaban allí, como algunos cuentan de que lanzaron los tanques contra la gente, que los tanques aplastaban a la gente, que luego los soldados mataban a bayonetazos, un poco recordando esa bestialidad que contaba Rubén de la matanza de Nankín, pues matando a bayonetazos a estudiantes desarmados, disparando indiscriminadamente, que nadie sabrá realmente. Calculas que pudo haber, las autoridades chinas dicen que hubo 200 muertos, pero porque hubo disparos ahí tal, que se escaparon y que rebotaron y que mataron a 200 de rebote. Hay informes de organizaciones que aseguran que puede haber hasta más de 10.000 muertos ahí, pero eso nunca lo sabremos porque lo han conseguido borrar. Y una de las imágenes que yo estoy seguro que os acordaréis de esta plaza de Tiananmen es el hombre ese que se enfrentaba a los tanques. Fíjate hasta qué punto tiene... Con una bolsa de la compra. Con una bolsa de la compra, ¿sabes? Que el tanque cambiaba de dirección y se ponía otra vez en medio y conseguía parar a una columna de tanques. Pues eso, fíjate, esa imagen que se escapó, porque además es curioso la imagen cómo se escapó, porque le hicieron varios fotógrafos de diferentes ángulos y una de esas negativos llegó porque escondido en una lata de té, el rollo de negativo, porque uno de los fotógrafos se lo entregó a un estudiante que ese día salía y cuando llegó a Occidente lo entregó al periódico. Claro, lo que hizo China es, pues ya que esta imagen se ha escapado, voy a aprovecharme. Y hizo precisamente publicidad de esa imagen vendiéndola como que el ejército popular chino era incapaz de hacer daño a sus ciudadanos. Claro, porque el tanque se detenía. ¿Cómo voy a atropellar a un ciudadano? Y incluso sabieron vender eso como una publicidad brutal de que todo lo que se decía sobre Tiananmen era falso, porque el ejército popular de China no era capaz de hacer daño a sus ciudadanos, como se veía en las imágenes de los tanques que antes de a atropellar a ese ciudadano pues se detenían. Es curioso porque nunca se ha podido identificar a este hombre, al igual que de la guerra. ¿Dónde estará el pobre hombre? ¿Dónde estará el pobre hombre? ¿Dónde estará el conductor del tanque? Exacto, ¿dónde estará el conductor del tanque? Es curioso porque, por ejemplo, me estoy acordando de esa imagen del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Nueva York, ¿no? En Times Square, cuando se ve ahí ese soldado dando un beso efusivo a una enfermera, que luego se hizo famoso este soldado y todo el mundo decía yo soy ese soldado, tal, que al final se identificó a un hombre que murió hace poco tiempo. Aquí en China no se ha podido identificar al hombre este, cualquiera dice que soy yo. Seguramente a lo mejor ese ya ni a saber dónde estará. Ese mismo día no, estoy convencido que ese mismo día, porque al final del vídeo se ve como 4 jóvenes cogen al hombre como diciendo estás colgado de la cabeza, vete de aquí ya, macho, que es raro que no te hayan pisado ya los tanques, y desaparece y nadie sabe qué ha sido de ese hombre, qué habrá sido, qué dejará de ser. Pero es curioso que este año se cumple el 30 aniversario de todo lo que ocurrió en Tiananmen y veremos como el mundo occidental seguramente pasa un tupido velo, ¿no? Calla. Comentarán alguna noticia de Cristiano Ronaldo que se ha teñido el pelo,
Ahora harán 10-15 minutos de ese tema y luego 10 segundos. Por cierto, hoy del 30 aniversario. Tiananmen. Claro, porque es que no interesa. De hecho, me estoy acordando que aquí cuando se aprobó en España esa especie de justicia universal que capacitaba a un juez español de juzgar crímenes contra la humanidad en cualquier parte del mundo, se puso en busca y captura a varios expresidentes chinos. Lo que pasa es que, claro, en Pekín el embajador español fue llamado allí a hablar con las autoridades y le dijeron: oye, tenemos un gran porcentaje de vuestra deuda, no sé, esto me parece, tú verás, ¿no? Y tardó poco el gobierno en aquel momento de Mariano Rajoy de vetar esas órdenes de búsquedas internacionales, paralizarlas con la fiscalía. Esto ha pasado con el presidente de Sudán, el Omar al-Bashir, que bueno, es un genocida que ha matado gente en Darfur. Lo ha reclamado la Corte Penal Internacional para juzgarle por crímenes, ya no solo de guerra, sino contra la humanidad, porque ha hecho limpieza étnica, y gracias al veto de China, pues no se le puede tocar a este hombre. ¿Por qué? Porque China tiene negocios de petróleo y tierras cultivables en Sudán. Y entonces a este hombre dice China que no se le toque. Y además no hay colores, porque he dicho ahora que fue Mariano Rajoy el gobierno de Mariano Rajoy el que paralizó estas órdenes de búsquedas internacionales, pero hace unos días estuvo el actual presidente chino, Xi Jinping, ¿no? Y en la Puerta del Sol de Madrid, al osito Teddy, ¿no? ¿Cómo se llama el osito Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Lo echaron de la Puerta del Sol porque este señor se podía sentir molesto porque ahí en China habían circulado ciertas cosas por internet que lo comparaban con Winnie the Pooh. Y, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por poner ejemplos, Mariano Rajoy podríamos decir que de derecha, Manuela Carmena de izquierda, pues le dio a este señor la llave de la ciudad. ¿Sabes? Que quiero decir que China no hay color en ese sentido, tanto los de una de izquierda como derecha se tienen que plegar ante el dinero chino. Entonces, porque yo qué sé, oye. Y es curioso porque además, fíjate, en Madrid con todo este tema de la contaminación, del protocolo anticontaminación, ¿no? Y yo creo que China es el país, es totalmente el país que más contamina en el mundo, el que más se pasa el protocolo de Kioto por la zona de ahí, ¿no? Y pues eso seguramente que cuando han conseguido bajar las emisiones, a pasos agigantados, hay que decir que las han conseguido. ¿Cuál es la ciudad esta que tiene en Portugal, que tiene 35 millones de habitantes? No, la más grande de China, la más poblada es Shanghái, que son 24 millones. 24 millones. No, claro, sí. Y curiosamente no está tan contaminada como Pekín, que es más pequeña, es curioso. De hecho, la ciudad más contaminada es Shenyang, que está en Manchuria, pero es porque es una ciudad industrial a lo bestia. De todo, fábricas, chimeneas, también ahí se extrae petróleo y esas llegan, fíjate que ya peligro de muerte, los niveles no puede superar más de 200 y esta ha llegado en el límite de contaminación, está al nivel 200, ya es mortal, más para arriba. Ahí ha llegado a 1200 en Shenyang. Pues yo con alergia, pues igual. Claro, exacto. Ahí. De todas formas, fíjate, ya creo para terminar el programa, de este programa tan interesante sobre China, os voy a pedir, ¿qué veis vosotros en el futuro? Que cojáis la bola de cristal y me digáis qué se ve, qué es un futuro en el que todos vamos a marchar al paso de China, el dragón durmiente, esa leyenda que decían que el dragón durmiente se despertará e engullirá a todo Occidente, ¿no? Decían las leyendas teutónicas que vendría un ejército del este, lo atribuían a las hordas bolcheviques o mongolas, pero a lo mejor esto está un poquito más allá. China no es un país con afán de conquistar. De hecho, a lo largo de su historia milenaria, las únicas conquistas han sido territorios cercanos y muchos que se le han desgajado y los ha intentado volver a conquistar, pero nunca podemos decir un imperio chino más allá de sus fronteras más o menos naturales. Donde veo un avispero es el estrecho de Formosa, los estrechos. Allí sí que veo, como diría Bismarck de los Balcanes, que era el avispero de Europa. Ahora mismo nadie se está dando cuenta, pero cuidado con lo que puede pasar en los estrechos de Formosa, la zona de la isla de Quemoy, que actualmente pertenece al gobierno nacionalista, no al comunista. Las islas Paracel y Spratly, que se las disputan China, Indonesia,
Malasia, Filipinas y otros cuantos países. De momento tiene China la soberanía, aunque la resolución de la ONU es que ese territorio no es chino, pero China no la suelta. Ahí cuidado, nadie se fija en este escenario, pero es un escenario muy peligroso, y sobre todo ahora, sobre todo por lo que ha pasado en Formosa, Taiwán, la isla, que para mí es de una de las cosas geoestratégicas más graves que ha pasado estos 2 últimos 3 años. Lo que está pasando ahí, y ningún medio de comunicación se hace eco, porque bueno, tú como antes has recordado, cuando se va el gobierno nacionalista a Taiwán, Chiang Kai-shek se va allí. Inicialmente la China nacionalista iba a ser abandonada a su suerte, lo que Mao comete un error, que es entrar en la guerra de Corea, a ayudar a Corea del Norte, y que dice Estados Unidos: entras a tocarme las narices a mí en Corea, pues ahora yo voy a enviar a la flota para que no recuperes la isla de Formosa. ¿Y qué pasó? Que a partir de ahí, gracias a eso, Chiang Kai-shek se salvó el gobierno nacionalista, y hay 2 Chinas. Como hay 2 Coreas del Norte, o ha habido 2 Alemanias en su momento, a día de hoy hay 2 Chinas, la China popular y la China nacionalista. ¿Qué ha pasado? Que el Kuomintang, el partido nacionalista, ha gobernado siempre. Es decir, porque lo que está esperando este partido es que un día el gobierno comunista de Pekín caiga para ellos volver al continente y hacerse con las riendas de del país otra vez. ¿Qué ha pasado? Que ha sucedido una cosa que nadie esperaba, ni lo esperaban los nacionalistas ni los comunistas, que surgió a principios de los 90, surgió un movimiento independentista en Taiwán, que es algo absurdo, porque la etnia taiwanesa es el 9% de la población, que es una tribu. El resto son chinos Han, que es el chino de China, vamos. ¿Qué ha pasado? Era un movimiento secesionista que el Kuomintang no le prestó atención. Sí que lo prestó atención los comunistas, porque los comunistas aspiran a unificar toda China. Y es curioso, porque en el año 2005, en la República Popular en Pekín, aprobó la ley antisecesión. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede declararse una provincia de China independiente. O sea, esto iba encaminada a lo que estaba pasando en Formosa. ¿Qué ha sucedido? El Kuomintang no ha visto este peligro, hasta que este movimiento secesionista, que empezó con 4 gatos, ha conseguido calar entre la juventud, podemos decir, de los llamados jóvenes que del móvil, de vivir bien y todo esto, el típico millennials que llamamos aquí. Ha conseguido calar poquito a poco, y ha sucedido un bombazo en el 2016, que ha habido unas elecciones y el Kuomintang ha sido echado del poder por un partido secesionista que ha tenido más votos que el Kuomintang. Esto, como he dicho, ha sido un bombazo, porque ha llegado la presidenta la Tsai Ing-wen, que yo la llamo la Puigdemont de Oriente, porque es una irresponsable. O sea, si tenemos un totalitario a Xi Jinping en China, en la República Popular tenemos a un megalómano que es Xi Jinping, en la República Nacionalista de China tenemos a una irresponsable, tenemos a una Puigdemont. Podemos llamarla así, que dice que quiere independizar Taiwán. ¿Qué ha pasado? Que el Kuomintang, a pesar de ser enemigo de los comunistas, ha dicho que eso ni hablar. Y ha surgido en el mismo Kuomintang una facción, que es la Coalición Azul, que ya es mayoría en el Kuomintang, que están a favor de una reunificación con China, aunque eso signifique abrazar la dictadura comunista, porque ellos han dicho: antes somos chinos, luego la ideología política da igual, pero antes que todo somos chinos. Y en parte le doy la razón. O sea, porque esta tía que hay es una irresponsable que está dividiendo a la población. Está a Xi Jinping, que ya ha amenazado directamente: como haya cualquier atisbo de secesión, entran las tropas del Ejército de Liberación Popular, entran en Taiwán. Claro, ya la otra corriendo a Trump a pedir ayuda. O sea, y esto ninguna noticia le está dando cobertura, cuando yo creo que ahora mismo es uno de los temas más graves. No, claro, porque además lo que estás comentando, porque no es solo el tema de Taiwán, sino que en la Casa Blanca ahora mismo hay otro hombre porque si China directamente invade Taiwán, no creo yo que Occidente... No está haciendo ningún delito, China, porque ya te digo, la ONU es una provincia sumisa. Lo que único que dice la ONU es que lleguen a un acuerdo, pero que eso tiene que reunificarse, y yo creo que sí. O sea, que eso es China, tendría que reunificarse, quizá como un acuerdo como el de Hong Kong, porque Hong Kong, después de irse los británicos, sí, tiene una democracia. Hong Kong pertenece al gobierno chino, pagan impuestos a China y territorialmente, y el tema de asuntos exteriores es chino.
pero bueno... Claro, lo que pasa es que el tema de Hong Kong es hasta 2047, luego en teoría... Sí, pero lo alargarán, sí, porque no, vamos, sería muy escandaloso, y aparte, vamos... No, y además le interesa. Le interesa a China porque se hace rico. Claro. Y con Formosa igual, con Formosa tendría que llegarse a un arreglo así. Yo soy partidario de eso, que se llegue a un arreglo así, pero si una secesión es una locura, es que pues una escalera bélica, primero una guerra civil entre los mismos chinos, entre los mismos personas que viven en Taiwán, porque la otra mitad la representa el Kuomintang, y luego que pues una escalada bélica sin precedentes, vamos. Claro, que puede empezar una tercera guerra mundial puede ser el foco, eso. Eso sería lo que ve Rubén ahora mismo. En un futuro esperemos que se pueda controlar esto. Pero bueno, Charly, ¿tú qué ves en el futuro, en esa bola de cristal que ves de China? ¿Nos vamos a volver todos chinos? ¿Vamos a aprender chino? Yo estoy un poquito con Rubén también. Y si lo de Formosa no acaba en condiciones, Estados Unidos y Rusia ya han estado en Siria echándose pulsito, así poco a poco. Y llegará un momento, no sé, a nivel económico está claro que China ha superado a Estados Unidos, pues Estados Unidos ha elegido a Trump, ha metido otra vez los aranceles Trump para que no entre tanto producto extranjero al país, abogando por lo nacional antes que por lo internacional. Pero yo creo que algún día tendrán que medirse. No sé si a nivel económico, si a nivel social, a nivel militar o a nivel de carrera espacial, pero tendrán que medirse en algún momento. Bueno, y caballero Viracocha, ¿qué ve su bola de cristal respecto al tema chino? Veo muchas cosas, pero recordando la primera parte del programa, lo que comentaba Rubén de Japón, potencia industrial, y necesita crecer y necesita entradas de materiales y entradas de energía. ¿Japón qué hizo? ¿Invadió o se quedó tranquilo y haciendo amigos y pactos? No lo sé. Lo que pasa es que China ahora mismo tiene una buena posición, que estando tranquila y jugando las reglas que han marcado otros, le va bien. Otra cosa es que cambien esas reglas o que le obliguen a que al dragón durmiente le empiecen a dar en la nariz hasta que despierte. Y entonces ya el lío, porque vamos a ver, es como lo del incidente del puente de Marco Polo. Ya cuando se ha liado ya no te puedes parar y razonar, ya los acontecimientos se te van comiendo el día a día. Entonces no sé, si no son seguidores férreos los gobernantes chinos o los que controlen de Confucio, de tranquilidad, de pensar con lógica, no, y se dejan llevar, pues va a ser problemático, porque se va a liar y al final van a ver que pueden haber dos núcleos, digamos, Occidente y luego los chinos con Rusia, aunque no sean amigos y no se lleven bien, pero al final lo que se está planteando son dos ejes otra vez. Y ahora mismo las bases donde se colocan de Estados Unidos siempre están rodeándote, las nuevas que se hacen, bien a China, bien a Rusia. Complicado. Yo lo veo mal, porque no creo que haya gente, igual que te hacen un Tiananmen y no les sobra y no les tiembla el pulso, o te hacen una masacre los japoneses y no les tiembla el pulso porque se buscan sus justificaciones, pues es que se rinden, pues no son merecedores de protección alguna. Siempre se busca la excusa. Entonces yo creo que no lo sé, quiero ser optimista, pero la tendencia y la inercia de las cosas nos van a llevar a lo mismo. En 100 años no hemos aprendido mucho, hemos empezado a aprender, se han puesto los derechos humanos, se han firmado unos cuantos convenios, pero no terminamos de arraigar ahí. No son los intereses los que se buscan, los de que la gente esté bien. Entonces, no lo sé, quiero ser, como os comentaba, quiero ser optimista y pensar que el futuro va a tener mucho peso China y que va a gobernar de una forma noble, como está haciendo ahora con sus ciudadanos. Venga, no, estamos jodidos por uno u otro sitio. El éxito de lo que vaya a pasar
lo vamos a medir en número de víctimas. Pero yo veo que de una forma o de otra la cosa está complicada y va a ser un actor bastante importante. Así que, ¿qué ven en el futuro? Nubes. Nubes, no sé si son nubes o... ¿Nubes de tormenta? No sé, exacto, no sé si es una tormenta que viene a limpiar todo o en realidad es... Un huracán que va a barrer. Un huracán. Mira, un visionario que hace ya 200 años que ya no está entre nosotros y que gran razón creo que tiene, que es Napoleón, que dijo: el día que China despierte, el mundo temblará. Yo, hay una cosa que, bueno, tampoco es... Pero no solamente los movimientos de China con respecto a Occidente, que yo, bajo mi punto de vista, Europa debería acercarse un pelín más sobre todo a Rusia. Coincido contigo. Sobre todo a Rusia, ¿vale? Y luego el movimiento, aunque nos damos a cachondeo porque los españoles somos así, pero el acercamiento que está intentando hacer Estados Unidos con respecto a Corea del Norte, me parece, o sea, que Estados Unidos ya tenga las bases en Corea del Sur y que intente que Corea del Norte vaya cediendo a nivel, permiso, economía, así, así un poquito. Yo veo como que hay una especie de... Es que Corea del Norte ya molesta a todos, incluyendo a los chinos. Claro, es que... molesta. De todas formas, esto de Corea del Norte enlaza con lo de Formosa, porque hay analistas que dicen que lo que quizás se va a hacer un canje Corea del Norte por Formosa. Exacto, sí. Unifico Corea, que se vaya a los occidentales, y yo Formosa. Puede ser. De todas formas, Corea del Norte es de las mayores reservas de tierras raras. De tierras raras. Y dice que es un estratega y un genio el muchachete este. Y que de hecho por eso el otro día se cabrearon cuando Corea del Norte dice que no, que va a haber un aperturismo. No, yo no quiero que haya apertura. A mí las tierras raras me las vendes a mí, que yo te las exploto con mis empresas. Exacto. Pues fijaros, yo creo que va a haber novedades y no muy tarde, quizás en los próximos años. Y además yo, fíjate, voy a ser un poco místico, las voy a relacionar con el descubrimiento y apertura de esa tumba del primer emperador, que como todo el hermetismo chino está ahí, nadie sabe lo que hay, que habrá cuando la abrirán. Yo creo que justo cuando se abra y se descubran los secretos que guarda esa tumba, puede ser que esos secretos hagan temblar los cimientos del mundo. Joder, soy un poeta. Qué poético, qué poético. Clausura el programa ya. Me ha gustado, pero te pongo un contraejemplo. Podrían haber abierto las cámaras que hay bajo la Esfinge. También, ahora con la Revolución Árabe. También, pero bueno, pero esas no se está... Pero sí, perdona, que no te quiero... Esas no se han demostrado que exista. Lo que está claro que la tumba del primer emperador está ahí y que los chinos lo tienen ahí guardado como oro en paño, un secreto que no sabemos qué es lo que hay. Lo mismo hay secretos que pueden hacer cambiar el mundo que conocemos, vete tú a saber. Lo mismo hay una tecnología o hay algunos secretos, o directamente cuando la descubran ellos aprovechen y digan, pues es el momento de reunificar China, ¿no? Hombre, con que haya una enciclopedia de la época, o simplemente que lo hagan coincidir con un momento histórico en China y lo aprovechamos. Y mira, el tema este de Taiwán lo cerramos ya, aprovechando que hemos descubierto al primer emperador y nos sentimos imbuidos de su poder, y acabamos ya con todo esto. Pues podemos seguir tranquilamente hablando otra hora de China, ¿no? Porque se nos ha quedado infinidad de cosas en el tintero. Pero bueno, los acontecimientos nos irán descubriendo todo esto que hemos elucubrado. Pues nada, dar las gracias a Viracocha. Muchas gracias por estar ahí al otro lado del teléfono. Muchas gracias, Rubén, por habernos relatado en primera persona tu viaje y tus experiencias en China. Al chupacabra, siempre es un honor. Y Charlie, necesitamos verte más habitualmente aquí con nosotros para un placer por invitarme. Sí, a ver si me dejan ya los quehaceres diarios. Los quehaceres, efectivamente, esta vida moderna. Pues nada, encomendar a nuestros oyentes a que sigan escuchándonos aquí, y estoy convencido de que hoy había una antena china puesta hoy enfocando a Onda Polígono. Estarían escuchando a ver de qué hablamos hoy. Ese espionaje chino, seguro. Pues nada, hasta el próximo programa. Y como decimos siempre, y más que nunca hoy, no olvidéis abrir los ojos y despertar. Cuidado con ese dragón durmiente que va a despertar.
presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo. Sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo